Papá es un desaparecido en la memoria. Papá no tiene cuerpo, no tiene rostro, solo tiene un nombre. El sustantivo basta para buscarlo entre cuerpos apilados en los recuerdos. Quizá desapareció en las calles de mi infancia o perdió su cuerpo días antes de que yo naciera. Cadáver de un hombre inventado es un libro que emocionalmente me costó muchísimo escribir. La idea del libro, que es la ausencia paterna, en realidad tenía años rondando en mi cabeza. Se busca un desaparecido solo con su nombre, mientras pienso en la soledad de una palabra huérfana de referente. La idea del libro, que es la ausencia paterna, en realidad tenía años rondando en mi cabeza. Se originó por ahí del 2014-2015. Pero en ese momento no me atreví a escribirlo y además no sabía cómo hacerlo, ¿no? Creo que es bastante difícil hablar de la ausencia. Creo que es uno de los temas más complicados, encontrar un lenguaje para hablar acerca de algo que no existe, ¿no? Algo que no está. Entonces, por esa razón, no me atrevía a escribir de ello en ese momento. Posteriormente, por ahí del 2019, fue cuando me decidí a escribir al fin de ese tema. Pero para poder escribir sobre ello, para poder escribir el primer poema, lo primero que tuve que hacer fue aceptar mi orfandad. Creo que esa fue una parte clave del proceso de escritura. Yo tenía que aceptar la ausencia de mi padre, tenía que aceptar que él era un vacío, ¿no? en mi vida y en mi hogar, en mi familia. Entonces, después de aceptar eso, que sí fue algo que emocionalmente me costó muchísimo, pero fue a partir de eso que yo pude hablar desde allí, ¿no? Desde esa posición y comenzar a escribir el libro. Yo era alguien que ya había aceptado, ¿no? la orfandad. Era alguien que no sabía nada acerca de su padre y desde ese sitio estaba escribiendo. Sin embargo,
ocurrió que en esos días recibí una llamada en la que nos comunicaron a mis hermanas y a mí que desafortunadamente mi padre estaba muriendo en el hospital. Y eso fue un acontecimiento que lo cambió todo. De pronto, de golpe, tenía a mi padre frente a mí, pero lastimosamente lo tenía al borde de la muerte, lo tenía en la enfermedad, y esa fue una experiencia que también emocionalmente me marcó demasiado. Tuve que hacer un ejercicio enorme de memoria. Para mí la poesía implica eso, implica ahondar en la memoria. Entonces, para poder escribir este libro, yo tuve que hacer este ejercicio y ubicar las ausencias de mi padre. Tuve que irme hasta mi infancia para escudriñar ahí los vacíos que había dejado su ausencia en mí desde niña. Y posteriormente su muerte significó para mí una doble orfandad, porque por un lado estaba su ausencia voluntaria como papá, ¿no?, en mi hogar, y por otro lado, con su muerte estaba ya su ausencia definitiva, su no existencia, su no ser ya en este mundo. Y me parece que esa doble orfandad se ve reflejada en el libro. El nombre inquieta la memoria. Papá no puede ser un sustantivo abstracto, pero no hay cuerpo. Hay un payaso de juguete, hay muñecas en una caja rosa, hay la espera inacabable por la llegada de un hombre que me llevaría a comer helado, pero no hay cuerpo. Yo nací un día en que papá se emborrachó. Respecto a la idea del libro y la génesis del tema, si soy honesta, pienso que desde niña había en mí un deseo de decir algo acerca de mi padre. Creo que desde la infancia había en mí una voz que buscaba dirigirse al padre ausente. Lo pienso, por ejemplo, porque cuando estudiaba la primaria, en la escuela, año con año, realizaban un concurso de carta al padre. Y yo recuerdo bastante bien que me emocionaba mucho poder escribir la carta para este concurso. Recuerdo que en el salón de clases los maestros nos ponían a escribir la carta para concursar, y para mí esa era una oportunidad de poder hablarle a papá, de poder expresarle cuánto lo estaba extrañando en ese momento y contarle también lo que me estaba provocando su ausencia, incluso a esa edad. Entonces, yo creo que podría situar en ello la génesis del tema de Cadáver de un hombre inventado. A veces uno puede pensar que las ideas surgen de un momento a otro, pero yo creo que hay ciertos temas, ciertas ideas que como escritores nos persiguen desde la infancia y que a veces ya siendo adultos comienzan a inquietar más, y es entonces cuando uno puede decidir pues expresarlo a través de la escritura. Entonces pensé, ¿qué hago con la palabra padre, ¿no? ¿Qué se hace con una palabra de la que solamente tienes un cascarón vacío, ¿no? De la que no tienes una imagen?
En este caso, yo me pregunté, ¿qué hago para poder subsanar este vacío en mi lenguaje? Porque la palabra padre no me remite a nada. ¿Qué se puede hacer ante esto? Y entonces lo que yo pensé fue, hay que inventarle un referente, ¿no? Hay que inventarle una imagen, hay que inventarle un padre a la palabra padre. Un día, como docente, en una de mis clases, ocurrió algo que para mí fue, yo creo que el detonante para terminar de redondear la idea que yo quería tratar, ¿no? sobre este tema, a dónde quería aterrizar el tema. Entonces, un día, estando en una clase, le dejé a mis alumnos un ejercicio que consistía en escribir un pequeño texto sobre 3 palabras, partiendo de 3 palabras que yo les iba a dar al azar. Mamá dice que papá buscaba a su padre, que un día tomó su carro y se marchó para buscarlo en la sierra, pero nunca lo encontró. Esa es su herencia, la búsqueda inútil de lo que no tiene coordenadas geográficas. Entonces, por azar mismo, se me ocurrió proporcionarles la palabra gato, la palabra padre y la palabra zapato. Entonces ellos comenzaron a trabajar y mientras trabajaban yo dije, bueno, voy a intentar hacer el ejercicio en mi mente, ¿no? Para entretenerme mientras ellos trabajaban en eso. Lección 4. Márchate una noche sin dar explicaciones, sin anunciar que te vas. No te despidas, no des un último beso. Dirígete hacia cualquier lado, no importa dónde, no te quedarás ahí. No tengas un domicilio fijo. Habita toda la ciudad y un día la ciudad será laberinto. Ya no recordarás el camino a casa. Y cuando quise escribir algo, retomando la palabra padre, me encontré ahí con una dificultad. Yo traté de formular una oración con la palabra, traté de buscar referentes en mi memoria para poder escribir algo, y entonces en ese momento me di cuenta de que no había nada. Me di cuenta de que la palabra padre no arrojaba ninguna imagen en mi memoria, no se relacionaba con ninguna otra palabra, no podría formar ningún sintagma utilizándola. Y fue en ese momento cuando yo me di cuenta de que el tema de la ausencia del padre no era un tema que únicamente repercutía en la memoria, sino que era ya un problema del lenguaje. Si el mundo lo percibimos a través del lenguaje, si las palabras son mediadoras entre nosotros y el mundo, ¿no? Si el lenguaje es importantísimo en nuestra experiencia de la realidad, entonces, ¿qué pasa cuando tienes una palabra, pero no tienes un referente de esa palabra? Es como si tuvieras un signo lingüístico incompleto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, estas reflexiones me sirvieron a mí para poder concluir, para poder decidir de qué era de lo que yo iba a hablar en el texto que iba a escribir sobre la ausencia de mi padre. Honestamente, escribir poesía no era algo que estuviera contemplado en mis planes como escritora. Yo quería escribir narrativa, quería escribir ensayo, pero jamás pensé en la posibilidad de escribir poesía. No porque no me gustara. De hecho,
la poesía comenzó a gustarme desde que iba en la preparatoria, pero simplemente pensaba que no tenía nada que decir desde la poesía y por eso había descartado yo ese género. Sin embargo, pienso que la poesía surgió en mí como una especie de pulsión. Empecé a escribir poesía sin haber decidido conscientemente que quería escribir poesía. Pienso que comencé a escribir poesía cuando experimenté la necesidad de nombrar el dolor. Es por ello que para mí la poesía no es solamente el texto resultante de un proceso de escritura, sino que me gusta pensar la poesía como un acto en sí mismo, como un proceso, como la acción de escudriñar dentro de uno mismo utilizando las palabras. Pienso la poesía como ese acto de escarbar en la memoria, de escarbar dentro de uno mismo, utilizando las palabras, utilizando las metáforas. Y es en este proceso, en esta acción que es la poesía, donde también va implicado o implicada una búsqueda, ¿sí? También la poesía vendría siendo esa búsqueda de un lenguaje que nos ayude a expresar aquello que encontramos cuando miramos dentro de nosotros mismos. Es por eso que pienso que la poesía reinventa el lenguaje para poder expresar aquello que el lenguaje cotidiano no puede expresar por sí mismo. Y en ese sentido, pienso que la poesía nos ayuda a nombrar mejor aquello que duele y nos ayuda a crear una memoria de lo íntimo, una memoria de los sentimientos y las emociones. Pienso que el papel más importante de la poesía es el de nombrar, porque mientras no nombremos lo íntimo, esto es simplemente silencio. Entonces, en ese sentido, la poesía también vendría siendo un ejercicio de traducir ese silencio en lenguaje. Cada poema sería entonces un lenguaje que surge de una memoria personal, pero que en el momento en que pasa a ser poesía, este lenguaje personal se universaliza. Por eso también pienso que todo aquel que escribe poesía se expone en su poema, se desnuda con el lenguaje en su poesía. Pero esto está bien porque, como decía hace un momento, gracias a ello, gracias a la poesía, es que algo tan privado y tan íntimo puede llegar a convertirse pues en algo universal. Actualmente me encuentro trabajando en 3 proyectos literarios. El primero de ellos, que es en el que he estado trabajando en el último mes, es un libro de ensayos en el que trabajo el ensayo personal. Entonces, en estos ensayos retomo varias experiencias personales, como la muerte de mi abuelita o de mi tío, como una ruptura amorosa, como mis experiencias con el mar, para reflexionar acerca de varios temas, como es el tema de la muerte, el tema del lenguaje, el tema de la memoria, e incluso por ahí estoy trabajando en un ensayo en el que me planteo la hipótesis de cómo sería
si todos los lugares tuvieran mar, ¿no? Este ensayo, por ejemplo, claro que nace de el amor que yo tengo hacia el mar. El segundo proyecto en el que estoy trabajando es un libro de poesía. En este libro voy a hablar acerca del tema de la pérdida de la identidad a causa de la violencia de género. Claro que este libro o este tema parte también de una experiencia personal. Entonces, en estos poemas, la voz poética va a emprender una búsqueda hacia su identidad, hacia su nombre, que fueron también violentados, ¿no?, por pues, la misma violencia de género. Y el tercer proyecto es un libro de cuentos. Este libro de cuentos va a ser de corte fantástico y el eje temático de todos los cuentos va a ser el tema del hacedor. Yo me he dado cuenta de que tengo una fijación o una obsesión tal vez por el tema de insuflar vida a aquello que no la tiene, o el tema de crear realidades o el tema del ser humano como hacedor. Entonces todos los cuentos van a tener o van a partir de esta idea. Y por lo pronto esos son los proyectos en los que estaré trabajando este año. Papá aprendió a olvidar a través del arte de la cetrería. Amansó al ave rapaz que vivía en su pecho. La entrenó usando como señuelo una fotografía familiar. Un día, el ave comenzó a cazar recuerdos, atrapó nombres, los descarnó.